de Gestión de Documentos y Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Girona. Es colaborador en diversos proyectos, como Interpares, actualmente en el TRAS-AI, de la Universidad de Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Archivos Locales, Municipales y Territoriales y del Grupo de Expertos de Gestión de Documentos Digitales y Físicos, ambos dependientes del Consejo Internacional de Archivos. También es miembro del Comité de ARCOS, ¿no? de la RADI, o sea, de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Él ha participado en formación universitaria, entre otros sitios, la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Autónoma de Barcelona o de la Universidad Internacional de Andalucía. Bueno, tiene un currículum muy extenso y él nos va a hablar pues, del campo donde trabaja, que es lo que es el patrimonio documental, que bueno, ya hemos visto antes algún ejemplo, pero bueno, ahora vamos a verlo desde el ámbito público, pero vinculado a un tipo de institución municipal, por así decirlo, ¿no? Pues nada, todo tuyo. Está verde, no está verde. Tienes que dejarlo. Muy bueno. Ya está. Esto de ser el último de la mañana tiene sus ventajas, es que puede criticar a todos los demás, ¿no? Pero también ya una cuestión de que se caería. ¿Se le oye bien, pero no? ¿Se me oye bien? Si no, yo soy de los que puedo hablar. Para la grabación también. Para la grabación también Todo tuyo. puedo impostar la voz, pero no puedo cantar. Esto sí. Bueno, yo comentaba ahora con Nuria que yo ahora ya con las notitas podría hacer, digamos, dos charlas distintas, ¿no? Porque aquí hay mucho tema de estrategias digitales, ¿no? Pero la primera cuestión es una cuestión que yo voy arrastrando en los últimos años, ¿no? Y es que está el mundo académico, están los centros patrimoniales, entre los centros patrimoniales están los archivos, que son otro tipo de animalitos, y luego está la red. Y conectar estos tres mundos es lo más complicado. Entonces, cuando No se oye. no se oye, ahora tengo que acercarme más, o sea, me asusto yo mismo. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que son mundos distintos y pensar, digamos, que adoptando estrategias digitales vamos a solucionar buena parte de nuestros objetivos y los problemas que conllevan, es un error. Y luego voy a justificar un poco. Pero estamos hablando de muchas cosas y solo para centrarme, ¿no? Voy a empezar la presentación. Pero hay cuestiones que yo quería recuperar de Ricardo Baeza Yates, especialista en inteligencia artificial, redes sociales, sociólogo, antropólogo, muchas cosas. Hizo un estudio en 2016 sobre los usuarios de Twitter y menos del 5% de los usuarios de Twitter realmente interactúan en Twitter. Eso nos lleva a pensar que el 95% son usuarios pasivos. Y entonces lo que hay son distintas comunidades digitales. Y esto es muy importante precisamente en relación a lo que comentabas antes, porque realmente las redes sociales son muy importantes para dirigirnos a nuestro público. Pero ¿cuál es nuestro público? En el mundo académico está claro cuál es su público. Los centros patrimoniales ya no tanto, pero yo, al menos sí, en el punto de los archivos municipales, es la ciudadanía. Y entonces a partir de ahí tenemos muchos problemas. Y pongo en situación, el Archivo Municipal de Girona, Girona tiene 100.000 habitantes, nosotros cubrimos desde gestión de documentos, transformación digital en oficinas, hasta archivo histórico y centro de investigación y difusión de la imagen. Somos, contando 4 personas de programas, 22 personas. Puede parecer que somos muchos, pero nos falta gente para hacer todo lo que hacemos. El año próximo hará 20 años que tenemos web. Fuimos de los primeros archivos municipales en tener web. Fuimos web con contenidos digitales, accesibles para hacer consulta, no hacer la web o el web para que me encuentren, ¿no? Durante bastantes años, nosotros estamos en Europeana, durante bastantes años, cuando todavía había estadísticas de proveedores de Europeana, estábamos en el top 20 de proveedores de contenidos.
top 20 pensando que todos son archivos nacionales, bibliotecas nacionales y centros de investigación y patrimoniales nacionales. Y entonces ahí estaba, ¿no?, la ciudad, municipio de Girona. Somos probablemente el archivo municipal con más contenido digital del Estado, directamente. Y dentro de nuestra escala municipal, probablemente de Europa. Más de 3,5 millones de prensa digitalizada en línea, cerca de 1 millón de fotografías digitales en línea, gestionamos 3 millones en digital, pero 3 millones de fotografías, 2 millones en línea, 2 millones digitales, 1 millón de fotografías en línea, 18.000 o 20.000 horas de vídeo y películas en línea, 6.000 horas de audio en línea. ¿Por qué cuento esto? ¿Porque somos muy buenos? Probablemente. ¿Hemos trabajado muchísimo? Hemos trabajado muchísimo. Pero aún así no generamos impacto. Sí generamos impacto. Hemos generado un impacto brutal en el aumento de consultas en línea. Pero al mismo tiempo, y esto está en una de las diapositivas, lo que hemos generado es una caída en picado de los usuarios presenciales. Entonces, estamos en muchísimos proyectos europeos desde hace más de 20 años, de los que dan dinero, trabajando muchísimo. Estamos en proyectos internacionales que no dan dinero, como el Interpares Trust, Artificial Intelligence, de la Universidad British Columbia en Vancouver, pero que nos ayudan a anticiparnos a lo que viene. Y aún así, el impacto ciudadano es bajo, muy bajo. La Universidad de Girona está en la parte alta de la ciudad, nosotros estamos en la parte media, y luego está la ciudad. La universidad nunca baja a la parte baja y tampoco llega a la parte media. Pero en cambio, nos viene una profesora de Los Ángeles, California, hablando en catalán, que me muero, y me dice que viene a consultar una documentación que tenemos del siglo XV, que se ha enterado porque la ha localizado por internet y que viene a consultarla. Y digo, pues el departamento de medieval no nos conoce casi. Esa es la cuestión. ¿Qué debemos hacer? ¿Estamos para preservar? Sí. Pero ¿cuáles de los centros, y lo lamento, de los centros patrimoniales, universitarios, estos proyectos que hemos presentado que ayudan a preservar aquello que es efímero, tienen políticas propias de preservación de sus propios portales, no copias de seguridad, políticas de preservación digital de estos propios portales? Casi ninguno, casi ninguno. Entonces, a partir de aquí, yo digo, bueno, vamos a contar algo. Vamos a contar lo que venía a contar y luego, que estaba previsto, enlazo con esto, ¿vale? La primera cuestión es que cuando hablamos de estrategias digitales, hablamos de estrategias digitales aplicadas a la memoria democrática, concepto legal, y nosotros, entre diversas cuestiones, nosotros tratamos memoria a discutirlo. No lo tengo tan claro. Trabajamos en memoria, pero trabajamos en más cosas. Los archivos son más que memoria. Yo creo que son derechos, no solo memoria. Sirven para muchas cosas. Entonces, hemos hecho muchas cosas que pueden aplicarse a memoria democrática, al concepto de memoria democrática. Pero quizás los dos recursos más evidentes son dos que hicimos. Uno, en los 75 años de la entrada de las tropas fascistas a Girona, que es Girona 4 de febrero de 1939. Es un ejercicio de retrofotografía, busca el impacto inmediato, o sea, visualmente. Y otro es un invento que hicimos, que es la represión del primer franquismo en Girona. ¿Por qué? Porque queríamos dar salida a diversos tipos de información y no teníamos bastante información por sí solos para hacer recursos individuales, pero cruzando información sí. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a la importancia de generar contextos, porque si no ofrecemos contextos solo ilustramos la historia, solo ilustramos lo que pasó, pero no generamos discurso o no proveemos información suficiente para generar un discurso. Aquí al final he hecho pantallazos porque temas digitales. Tenemos 2 CPDs, tenemos duplicación de información y justo cayó un CPD en el cual algunos ficheros, algunos
servidores no están duplicados y se cayó justamente una parte de nuestra web que afectaba a eso. Entonces ayer hice pantallazos de todo, ¿no? Fijaos que aquí lo que hay es básicamente una referenciación geográfica de distintos sitios de Girona, información, descripción y tal, y jugamos con las imágenes. Estos ejercicios de retrofotografía, esto es la Rambla de Cataluña, lugar habitual de paseo, de copas, de centro turístico, y al mismo tiempo fue por donde las tropas fascistas entraron y desfilaron, digamos, con todos los honores y con todo el horror, ¿no? Entonces jugamos a mostrar la retrofotografía con el original, los dos originales, ¿no? Y la descripción de cada uno de ellos. Esto puede parecer un recurso extremadamente simple, y lo es, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, lo que buscamos es un primer impacto visual, nada más, pero que tampoco es nada, ¿no? Algo sencillo, impacto lo tuvo, duración del impacto corto, y eso también debemos tenerlo muy claro. Proyectos a largo plazo se pueden hacer, pero, digamos, una cosa es el proyecto que tú lanzas y otro es el impacto que generas, ¿no? Eso es distinto. Es decir, ¿nuestro proyecto es este recurso concreto? No. Nuestro proyecto es elaborar una serie de recursos, pero también tener claro a qué público nos dirigimos. Porque en principio nosotros tenemos muchísimos recursos en digital, tantos que unos invisibilizan los otros. Por tanto, uno de los objetivos para nuestro plan estratégico nuevo a 4 años es precisamente organizar esos recursos de manera que puedan presentarse en formato de dosieres temáticos. 1. 2. La otra es elaborar contenidos específicos para contenidos específicos para institutos de secundaria, ¿no? Bachillerato es más complicado, secundaria ahora ya me han dicho que también es complicado, pues la cuestión es formación. Aquello que sirve para formación, digamos, de jóvenes, nuestros jóvenes, sirve para formación de adultos, ¿no? Entonces, en este caso nosotros lo que hicimos es que teníamos desde hacía bastantes años, se fue publicado en 2018, teníamos una fotocopia de una libreta de las personas que habían sido fusiladas en el cementerio de Girona. 500 y pico personas. Pero no teníamos el original. Queríamos darla a conocer, pero no sabes, si haces una rueda de prensa lo matas al día siguiente. Cuando la Generalitat publicó el catálogo de sumarísimos, ¿no? Entonces ahí dijimos, aquí podemos trabajar los datos de los sumarísimos que se hicieron en Cataluña, pero específicamente los que afectaban a la ciudad de Girona. Nota a pie de página. Cuando el Archivo Nacional de Cataluña lanza el catálogo de sumarísimos, lo publica en formato PDF. Entonces, claro, eso ya dices, uff. Y digamos que bajo mano montamos una campaña en Twitter, o sea, dentro de ese 5%, 4 personas, diciendo, oigan, por favor, no me mareen la perdiz aquí, ¿no? Pónganlo en formato estructurado, porque si no, no lo podíamos trabajar, ¿no? Y otra cuestión que hicimos es relacionarlo también con la documentación que el Archivo Histórico Provincial tenía de la prisión, muy poca, y lo cruzamos todo. ¿Por qué? Porque el ciudadano que viene no puedes decirle, no, oiga, es que esto no es de mi centro, tiene que ir a ese centro, que es lo que hace la guía del censo de archivos que está en la web de Memoria Democrática y tal, que excepto Dara, en Aragón, el resto te dice, oye, la dirección está a tal sitio, no vayas más tarde de las 3. Te dicen eso. Entonces ahí lo que hacemos es un recurso pensando en el ciudadano, mezclando los conceptos y los contenidos de distintas fuentes. Fíjense que aquí lo que intentamos dar también es el contexto, es decir, intentamos explicar qué es la represión, cuándo empieza, cómo se organiza la prisión de Gerona como elemento de represión y cómo se expresa esta represión en la misma ciudad. Y en todos los sitios ponemos cantidad de enlaces, es decir, intentar recopilar toda la información disponible para que esté
digamos, sea un recurso lo más completo y general posible sobre este tema, ¿no? Evidentemente, jugamos con la imagen, ¿no? Y además, lo que ponía aquí, es decir, lo que hacemos es referenciar con los enlaces de otros contenidos que tenemos en línea. El primero es el recurso anterior, el segundo es un ciclo de conferencias que hicimos sobre este tema y que además está publicado y está en línea, ¿no? Es decir, intentar poner el máximo de información disponible. Otra es tratar el tema de la reparación moral, ¿no? El por qué, cuándo se inicia, cuándo tuvo lugar la primera condena del franquismo, digamos, en Europa. Aquí se tardó unos cuantos años más. La ley de la memoria histórica, las personas desaparecidas, las fosas comunes, el plan de fosas comunes de la Generalitat realmente fue muy ambicioso, lo llevaba Raúl Romeva y fue de las primeras fosas que cuando se hizo el plan de fosas, precisamente la que se abrió fue una que había soldados, digamos, sublevados, para que no pudiera decirse que solo se jugaba a un lado, ¿no? Y pasamos directamente a la fosa común del cementerio de Girona y cómo se ha elaborado, ¿no? La reparación moral en Girona se hizo hace bastantes años y luego quedó en eso, en arreglar las fosas comunes y hacer un elemento conmemorativo y ahí se quedó. Entonces la gente que va al cementerio sí que tiene el impacto porque es un plafón metálico con todos los nombres grabados, por tanto ocupa toda una extensión, pero pocos elementos informativos más existen, ¿no? Sí que el Memorial Democrático ha puesto determinados elementos de señalización en la ciudad, pero el impacto es bajo. Es decir, si nuestro impacto digital es relativo, el impacto físico también, porque falta contextualizar en el conjunto de la ciudad. Te encuentras un pivote informativo, pero si alguien quiere hacer el itinerario, ¿por dónde empieza? Si es que tiene que haber itinerarios de este tipo. Hicimos lo mismo con los sumarísimos, es decir, contextualizamos y atacamos específicamente los aspectos que afectaban a Girona, ¿no? Lo mismo con las personas fusiladas en el cementerio de Girona, explicamos cómo funcionaban las ejecuciones, dónde está la fosa común del cementerio, quiénes eran. Intentamos hacer una campaña con los municipios de distintos, mayoritariamente de las comarcas de Girona, pero no solo de las comarcas de Girona. Y entonces, ¿para qué? Para obtener imágenes e información de las personas. O sea, una cuestión que es primordial, y luego lo comento, es generar un vínculo emocional. Si nosotros no somos capaces de generar un vínculo emocional con los documentos, sobre todo, o sea, los museos tienen objetos tridimensionales. Nosotros mayormente tenemos 2 dimensiones y muchas veces, digamos, pasión no levanta. Es decir, yo no puedo entender de música, pero puede que una pieza musical me guste, incluso me relaje, ¿no? No soy un experto en arte, pero mirando un cuadro, no, este no, precisamente, pero podría intentar reconocer aquello de la belleza, ¿no? Un documento tienes que saber leerlo, tienes que saber interpretarlo, tienes que saber el contexto. Este es el reto. Por eso necesitamos ese vínculo emocional y por eso una de las cuestiones claves era identificar las personas. Aquí esto es un enlace a otro recurso que hicimos de Carla Rahola, ¿no? Director de un periódico, intelectual, erudito y evidentemente de las primeras personas que fueron a buscar, el único que fue fusilado en solitario. Todos los fusilamientos todas las ejecuciones fueron en grupos. Él fue el único que fue ejecutado individualmente. Una persona que había publicado contra la pena de muerte, había publicado breviarios de ciudadanía, ¿no? En sentido muy europeo. La nota de al lado es la nota que pasó la noche antes de ser ejecutado, de ser asesinado, por decirlo de algún modo, y se la pasó a un guardia porque era una persona extremadamente conocida en Girona. Y bueno, esta nota, hicimos un tuit con la nota y es lo que generó más impacto que cualquier otra publicación en el web.
son las últimas palabras. Evidentemente, hay mucha información, pero no publicamos solo los documentos, no publicamos solo referencias. Una de las cuestiones que para mí son determinantes es cuantificar el impacto que tuvo cada una de esas acciones. Aquí, por ejemplo, están el total de víctimas, digamos, y con los días de fusilamiento, ¿no? Se puede ver que hubo meses que, digamos, se llegó a las 89 ejecuciones, ¿no? O sea, era una cuestión, digamos, bastante bestia, ¿no? Y intentamos jugar también con quiénes eran las personas ejecutadas. Este es el chaval más joven, con 17 años. Y, bueno, la referencia de abajo es lo que he comentado antes de jugar con cruzar esa información. Años antes habíamos hecho también el catálogo de los expedientes de depuración de los trabajadores municipales. Fijaos que teníamos personas fusiladas y un catálogo de expedientes de depuración. Entonces nos faltaba algo para generar el recurso. Este sí que es cierto que la voluntad era clara de dar transparencia al máximo. Este catálogo ya estaba disponible, pero lo que hicimos además fue digitalizar los expedientes y ponerlos en línea. Hubo, incluso dentro del ayuntamiento, quien dijo jurídicamente, yo hasta el 31 de diciembre pasado era el delegado de protección de datos. Lo fui durante 20 años. O sea, argumentos no faltan. Quien diga que determinados datos no pueden publicarse, miente. Se puede hacer. Solo que hay que tener claro qué tipo de datos vas a publicar. La ley contra el derecho al honor y a la propiedad, digo, a la intimidad y a la propia imagen, no hay ningún documento que atente contra el honor. El honor es un delito que digamos, una falta que se produce en el momento que alguien interpreta ese documento y hace una elaboración, pero el documento es un documento, sobre todo cuando son documentos públicos. O sea, y hay sentencias del Tribunal Supremo. O sea, esto es una cuestión que también conviene de vez en cuando recordar, ¿no? Entonces, aquí lo pusimos aquí y, digamos, explicamos cuál era el proceso de depuración, ¿no? Y esto lo vinculamos, también aquí está el total, y lo vinculamos con una conferencia que hacemos cada año para el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hacemos una conferencia que es Archivos y Derechos Humanos. El año pasado me tocó a mí, de casualidad, y precisamente hice la conferencia sobre la represión puertas adentro. Ayuntamiento de Girona, 1939. La represión puertas adentro. Este año hacemos precisamente con la directora de unos cuantos documentales sobre los niños robados del franquismo, trataremos los niños robados del franquismo con Montserrat Armengou, ¿no? Elementos para visibilizar. Esto son diapositivas sacadas de la presentación que hice para ver todo el personal depurado y específicamente el sancionado, ¿no? Jugar con, si pones nombres, la gente o cantidad visualmente ves la dimensión que tenía. Estamos hablando de un ayuntamiento pequeño, es decir, aquí se sancionó al 30% del personal, ¿no? Y, por último, el mismo recurso lo que hace es poner información en línea, accesible. ¿Qué tenemos? Acceso a expedientes digitalizados, datos estructurados abiertos y mapas interactivos, ¿eh? Del personal sancionado, del no sancionado, te puedes descargar como quieras. Nosotros fuimos, creo que, el primer archivo municipal en todo el mundo en poner todos sus instrumentos de descripción en formato estructurado descargable. Y sé porque hay un día mundial de todo y había un día mundial de los datos estructurados y éramos el único archivo. Había centros de todo tipo, pero era el único archivo. Lo colgamos todo, todo. Sí que es cierto que es un esfuerzo titánico y si no lo tienes automatizado, digamos, es muy difícil actualizarlo. Pero cualquier persona puede pedir lo que quiera y dentro de poco se va a poder descargar aquello que está consultando. La relación de personas fusiladas en Girona a través de distintos filtros, ¿no?
O sea, relación de personas fusiladas y relación de personas vinculadas a Girona en sumarísimos. Y básicamente la consulta se hace a través de mapas, ¿no? Mapas por lugar de nacimiento, por lugar de residencia, de uno u de otro. Esto fue extremadamente útil. Utilizamos una aplicación de código libre que es Instamaps, que he visto que también la utilizabais vosotros camuflada, que es del Instituto Cartográfico de Cataluña y que es extremadamente fácil de usar, ¿no? Aquí se ve, digamos, las personas ejecutadas en Cataluña a través de un sumarísimo, ¿no? Tenía el enlace, no voy a entrar porque si no vamos muy tarde, pero hay gente de distintas partes del mundo, ¿eh? Hay 4 de Santander. Cuando te acercas, haces el zoom, te acercas, tú lo has hecho antes, clicas sobre el puntito y te salen los datos de la persona, los nombres, ¿no? O sea que se puede acceder, ¿no? Y luego también lo que decía de generar los contextos, ¿no? Es importante que cuando nosotros explicamos la represión, sobre todo en la conferencia que di, no era una conferencia de investigación histórica, era de análisis de los documentos para explicar qué tipo de investigaciones podían hacerse, qué tipo de información podía hacerse a partir de estos expedientes de depuración. Entonces es importante que la gente, sobre todo los jóvenes, conozcan el contexto. Es decir, aquí las órdenes de presentación te daban 3 días para presentarte en el ayuntamiento una vez entraron las tropas, digamos, nacionales, ¿no? Pero también la depuración alcanza a futbolistas, cualquier entidad deportiva, alcanza también el tema de la CNS a todos los afiliados, alcanza a empresarios, a trabajadores, pero además tenemos el periódico que fue confiscado precisamente a Carlos Reola, ¿no? Que le pusieron, el primer día se les escapó, pero el segundo día ya salía con la marca Diario al servicio de España y del caudillo, los ejercicios espirituales para maestras, la iconografía, los saludos. Es decir, es una presión muy clara que, digamos, en digital, si no pones todas las imágenes y todos los recortes, toda la información posible, es muy difícil, digamos, transmitirlo, ¿no? Esa es y además viendo los homenajes, digamos, al otro bando, ¿no? Entonces, solo estrategias digitales para qué tipo de persona usuaria, ¿no? Yo creo que ese es el problema. Nosotros hemos hecho muchos recursos digitales. El problema es que yo creo que están más pensados para adultos y para un determinado tipo de público. Ese público que ya lo tenemos cautivo, ¿no? Así que cautivo aquí en este contexto suena mal, pero, ¿no? Pero bueno, rebelde, es rebelde. Es decir, tenemos aquí un público que ya está muy motivado. Y la cuestión principal es cómo motivar a esas otras personas, ¿no? Entonces, yo parto de la base de que los archivos son un instrumento, evidentemente, de reparación moral. La reparación moral requiere el ejercicio de la memoria y la memoria es un requisito indispensable para la propia identidad, sea individual o comunitaria, ¿no? Y como comunidades hay muchas, memorias también hay muchas, ¿no? Y además el derecho a la propia identidad es inalienable, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que falta, digamos, presencialidad. O sea, hay que tener claro cómo se genera la memoria y cómo se genera el conocimiento. De entrada, nosotros no nos planteamos si memoria democrática o memoria histórica. Nos planteamos memoria, porque son conceptos legales. Y además nos planteamos memorias, teniendo en cuenta que la memoria es un instrumento. Yo creo que ha quedado muy claro en la exposición la diferencia también entre lo que es historia y lo que es memoria. Yo me acuerdo cuando yo sí estudié historia cuando era joven, ¿no? Y nosotros teníamos profesores, digamos, bueno, era el momento y los años, ¿no? Pero bueno, criticaban muchísimo la historia de las ideas y estas cosas. Ahora ya nadie habla de historia de las ideas. La historia ha ido evolucionando y por tanto también es volátil, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que frases axiomas que nos venden, ¿no? El archivo como memoria y la memoria como identidad. Tú dices, bueno, ¿de quién, no? El archivo como fuente unívoca, solo el archivo. Los archivos son manifestaciones de poder. Hace un mes todavía lo comentaba aquí en otro ámbito distinto, ¿no? Es decir, ¿cuándo surge el primer contrato entre dos personas? ¿No? Cuando el que tiene la espada, ¿no?
ve que el otro tiene un garrote. Porque si no tiene el garrote, ¿para qué voy a firmar un contrato? Me doy un espaldarazo ahí. Es decir, es una forma, digamos, de poder, de instrumentar, digamos, y de reforzar quien tiene poder, ¿no? Y en relación a qué, identidad basada en qué. Entonces, el problema es cómo gestionar los olvidos. Porque, por ejemplo, la guerra de Marruecos, me ha gustado que saliera el bombardeo del Rif, porque España no fue el primer país, pero fue el segundo en utilizar, digamos, armas químicas, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Vamos un poco más para atrás, pero hay gente que... Nosotros tenemos comunidad gitana importante en Girona. ¿Qué pasa con la Prisión General de Gitanos? ¿Por qué no se habla nunca de eso? Memorias hay muchas. Y entonces, cuando hablamos de la virtualización, a mí cuando me dicen el archivo será virtual o no será, yo digo, esto no puede ser. Porque estamos expuestos a una saturación informativa brutal, el crecimiento exponencial de la oferta de contenidos es el que es, nosotros somos una gotita más, y eso nos convierte en proveedores de información. Y tú dices, bueno, pero no está mal, ¿no? Dice, no, es que no quiero ser proveedor de información. Yo quiero ser proveedor de servicios referidos a la información. Y como me diluyen, la gente viene a mi web solo a captar información. El gran reto de las marcas comerciales en el mundo digital es retener los clics. O sea, si tú puedes incrementar 5 segundos de retención de un usuario que cae en tu web, puedes ganar dinero. Ese es el objetivo, ¿no? Retener los clics. ¿Nosotros qué somos? Un rebote. La mayor parte de veces somos un rebote. Ah, era esto. Ah, es que es un archivo. O ni se enteran que era un archivo, ¿vale? La otra cuestión es ese aumento espectacular de personas en línea al mismo tiempo que caen las personas en sala, que son las que se encuentran al alcalde. Y le dicen, qué buena gente, esta gente del archivo. Entonces, cuando yo voy ahí y les pido más dinero, ¿no? Me dan dinero, si no, no. Y entonces nos encontramos con una sociedad que es totalmente heterogénea, se banaliza la fotografía, que es lo que utilizamos más en el medio digital. Esto provoca una amnesia invocada, es lo mismo que en los afectos etílicos. Cuanto más información sobre saturación, no quieres saber nada. Uf, ya paso, ya no entro, ¿no? Las apps para visitas con realidad aumentada. Yo arribo a un punto que yo ya no me descargo más apps. Hay que buscar otro modo. Hay que buscar otro modo. Mientras no exista un visor, ahora se van a... El futuro son los microservicios. Y luego conectores entre estos microservicios, ¿no? Pero yo no voy a descargarme más apps. Mis hijos están todos en los 20 para arriba, ya mayoritariamente no se descargan apps. Y no porque yo soy un paranoico, sino porque ellos ya están en otro rollo, ¿no? Y luego la invisibilización de lo no digital. No olvidemos que cada vez que digitalizamos y publicamos algo, estamos invisibilizando aquello que tenemos en depósito, ¿no? Incluso lo que tienes en digital también a veces, digamos, se invisibiliza, ¿no? Twitter. Cuando tuitemos, nuestra cuenta oficial mayoritariamente es seguida por otros archivos. ¿Ese era el objetivo? Es que yo te retuiteo y tú me retuiteas. Esto está muy bien, ¿no? Pero yo hacía el Twitter para mis ciudadanos. No, es que los ciudadanos están en Facebook. Ah, vale. No, solo los jubilados. Porque los demás están... No, esto es así. Esto es así. Entonces tú lanzas una actividad, oye, por favor, le digo a la persona que lo lleva, haz un tuit de esto. Y al cabo de 5 minutos has retuitado 4 cosas y la conferencia del martes te ha quedado como 10 tweets atrás. Ya está. En catalán decimos, has begut oli, te has bebido aceite. Ya está, muerto, ¿no? Y luego, fijaos que, en fin, es muy difícil combatir con la cantidad de fotografías en el lavabo, selfies que se hace. Yo no sé cómo puedo acercarme a este tipo de personal, pero eso es así. Eso es así, ¿no? Entonces, los usuarios en digital hacemos muchas cosas. Creamos, publicamos, compartimos, gestionamos, preservamos, hacemos muchas cosas, pero hacemos cosas. Y hay una frontera evidente en cómo nos manifestábamos hace
18 años y en el momento que aparecen los smartphones. Ha cambiado muchísimo. Entonces nosotros, pues es una cosa, ha cambiado muchísimo, pero ya esto de yo he estado aquí y de hacer, esto es una cosa que viene ya de lejos. Y nosotros continuamos solo ofreciendo a mirar y escuchar, pero no intervenir, participar. Por eso yo siempre digo que las estrategias digitales deben estar ahí, sí, porque hay que ponerlo a disposición, pero siempre tienen que ser el complemento de un proyecto que debe contar con la gente, al menos en el ámbito local. Yo trabajo en administración local, yo me debo a los ciudadanos de mi municipio. Oye, que me viene alguien de California, fantástico, fuimos a desayunar y fue muy divertido, pero no es el objetivo, no es el objetivo. Sí es el objetivo que sus resultados luego me diga, oye, ¿qué ha sacado? Claro, ¿no? Eso sí es el objetivo, ¿no? Y por eso es importante saber cómo funciona la memoria, porque decimos los recuerdos, oye, los recuerdos siempre son en relación a terceros, pero son virtuales, pero el paso del recuerdo a la memoria solo se produce cuando yo comparto mis recuerdos con vosotros y vosotros os identificáis con alguno de estos recuerdos. Cuando tenemos recuerdos compartidos son memoria, no antes. Entonces, esa es la cuestión. Debemos conseguir este vínculo emocional, tener un sentimiento compartido. Y luego sí interpretas el patrimonio como legado, y voy terminando porque ya veo que me estoy alargando, ¿vale? Patrimonio como legado solo lo interpretas como tal cuando tú vinculas de algún modo tu persona con lo mismo que sienten otras personas. En una calle de Roma, hace como el año pasado, salió en un periódico, yo me quedé con la noticia porque me encantó. Durante 50 años había un Lancia Delta Integrale, que algunos deben recordar, los más jóvenes no, pero era un coche que arrasó. Yo no soy de coches, pero sí sé que un amigo mío muy pijo tenía un tipo de coche de estos y que arrasaba en los rallies cuando salió. Entonces, durante 50 años estuvo aparcado en el mismo sitio, en la misma calle, solo lo cambiaban cada 15 días de lado. Cuando al final se murió el dueño, el Ayuntamiento de Roma quiso retirar el vehículo. Los vecinos de la calle se movilizaron porque consideraban que era patrimonio de su calle. A mí el ejemplo me parece magnífico, porque recordar, eso de que decíamos, ¿no? Viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Ese vínculo emocional. Yo he puesto otras fotografías aquí, pero para vosotros, ustedes, no significan nada, porque falta ese contexto. Para mí son muy importantes. Esa es la cuestión, la importancia del contexto. Y esta es una broma típica, porque todos hemos visto, más o menos, las películas de Alien y las de Predator, más o menos. Predator ya está. Pero incluso alguien, los más frikis, dice, sí, hay una película que es Alien versus Predator. Ah, vale, qué bueno. Muy bien. Entonces dices, ostras, pues sí es verdad, se parece a una grapadora y a una desgrapadora. Este ejercicio, esta diapositiva a veces la utilizo con gente muy joven, con chavales. Y claro, te dicen, Alien, Predator. Algunos te dicen, ¿una grapadora? Y los otros, la mayoría, dicen, esto no sabemos qué es. Cuando dices una desgrapadora, ¿para qué quieres una desgrapadora si antes lo has grapado? O sea, la creación, no sé si lo has dicho tú, alguien ha dicho que nos falta cultura para aquello nuevo. Es decir, los drones, ahora estamos acostumbrados, pero cuando los primeros drones empezaron a ofrecer imágenes distintas, te tenías que ubicarte. Hemos aprendido a mirar de un modo distinto, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que no podemos hablar solo de una memoria concreta, sino de memorias diversas. Y no solo de conceptos legales, sino de esas memorias que deben aprender a gestionar los olvidos. Desde nuestro punto de vista, yo desde hace unos cuantos años estoy defendiendo que debemos incluir a personas. Tenemos un proyecto ahora, paréntesis, a ver si lo sacamos para el año próximo, que es promover becas de archivero, archivera o investigador, lo que sea, residente, para estudiar documentación, para trabajar luego con los barrios.
los talleres de historia de Samuelson y Townsend, que creo que eran en los 60, yo había estudiado cuando era joven, para hacer eso. Y al final si sale una exposición virtual, un librito, un recurso, cualquier cosa, pero desde la perspectiva ciudadana. Entonces, debemos aprender a leer entre líneas para una sociedad plural. ¿Qué hacemos nosotros con todas las personas recién llegadas que no se identifican con el privilegio de creación del Ayuntamiento de Girona en 1284? ¿Qué hacemos con ellas? Hay que ofrecerles un vínculo emocional distinto y eso solo pasa por participación activa, presencialidad, fuentes primarias contextualizadas, buscar nuevos públicos, quiere decir segmentar los públicos. No vale, tengo un recurso fantástico. Digo, sí, un recurso fantástico, pero los recursos que tenemos nosotros, seguro que a todos vosotros os encantaría. Pero para las personas no motivadas, falta el factor descubrimiento. Es esencial. Debemos romper primero ese techo de cristal, ¿no? Y el objetivo es hacer una ciudadanía crítica que respete esa multiplicidad de identidades. Y eso no es fácil, no es nada fácil. ¿No? Y hablando de archivos y memoria y patrimonio e investigación, el vínculo emocional es la llave. ¿No? Y hay que, si estáis en este lado, que es el lado opuesto al lado oscuro, que el lado oscuro existe en todos los ámbitos, hay una cuestión que es determinante, que es que la memoria, el ejercicio de la memoria, siempre requiere esfuerzo. Y el olvido, solo tiempo. Esa es la cuestión. Y muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, hemos cumplido la hora. Bueno, dejo hablo por aquí. Hemos cumplido la hora, pero si os parece, si queréis, podemos hacer 5 minutos de preguntas. Gracias a los dos, gracias Luis, porque hemos pensado mucho con todo lo que las ideas que nos has sacado. Yo estaba pensando, claro, evidentemente que trabajamos para la sociedad, por supuesto, porque es nuestro potencial público, ¿no? Y que tenemos que intentar que esa sociedad consiga tener una empatía con los contenidos que le estamos presentando. Empatía que ocurre también en otro tipo de actividades. Y que esa empatía tiene que ser perdurable, que no sean 2 minutos, sino que le quede ahí en su subconsciente y se acuerde de nosotros después, porque eso luego implicará que hable con un colega y se lo recomiende y entonces tengamos otro cliente que venga y que lo utilice. Pero claro, cuando hablamos de lo del impacto, a veces estamos muy mediatizados, muy condicionados a que tenemos que tener unas buenas cifras, porque claro, si no luego pues no nos van a dar presupuesto, no nos van a conceder la subvención a la que optamos y demás. Y eso que nos produce muchas veces pues un agotamiento. Y cuando terminas de sacar el proyecto que te ha costado tanto, yo, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el museo virtual o la aplicación web, que por favor descárgate la aplicación, o sea, que sea la última ya, ¿no? Pero bueno, cuando ya por fin es público y lo presentamos a los medios, que claro, necesitamos presentarlo a los medios para que luego nos den la parte que queda de la subvención, tenemos tal agotamiento y ya casi tenemos hasta manía al proyecto. No le tenemos manía, pero sí que nos cuesta. Entonces, bueno, que me has hecho pensar mucho, pero veo que yo creo que es normal. El objetivo era provocar un poco, ¿eh? Sí, no. A mí me has provocado, vamos. Entonces, Yo, si me permite. Sí, por supuesto, sí. Yo creo también que este tipo de temas llega al público que llega, ¿eh? Entonces, muchas veces, aunque hay muchos centros que hacen unos enormes esfuerzos por alcanzar un mayor número de usuarios, implicar a la gente y tal, pues es que hay muchos temas que no dan más de sí, ¿eh? No es por desilusionarte, pero muchas veces es que no son temas de interés. Es que por eso estuvo bien lo de la pandemia, porque como estábamos todos en casa, pues tenían más tiempo. Pero bueno.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Nada, yo vengo del ámbito universitario, soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Oviedo y de estancia en la Universidad de Cantabria. Y bueno, mi duda va encaminada precisamente a la digitalización de los servicios públicos en las administraciones que son más cercanas a los ciudadanos y específicamente a si dentro del Ayuntamiento de Girona, que veo que están a la punta ahí de la digitalización, yo me parece que está muy bien pensado. Si tienen en relación a la Estrategia Europea de Datos, que salió en el 2020 y que prevé un marco de reutilización de datos, no solamente de entes locales, sino obviamente el sector público perteneciente a las administraciones públicas, si se está tomando algún tipo de medida en relación a la reutilización de datos y qué datos considera que se pueden reutilizar y que se pueden, como usted lo dijo, descargar por los usuarios para la mejora de servicios públicos, bueno, de servicios o creación de productos por parte de las personas físicas o no sé, las empresas, por ejemplo. Bueno, hay dos niveles. La directiva europea establece un conjunto de datos prioritarios. Esos evidentemente son de gestión, son geográficos, digamos, son los generados automáticamente en sensores en la ciudad y es lo que es Internet de las cosas, es Big Data, es estas cosas. Desde el punto de vista del archivo, nosotros lo que sí hicimos a mediados de los 90 es que todo lo que ingresa, todo ingresa bajo una regulación específica de gestión de derechos. Publicamos en 96 un protocolo que ha servido para todos los centros patrimoniales en Cataluña y básicamente, en principio, siempre, por defecto, se nos hace cesión exclusiva de los derechos para poder decidir. Pero esa cesión en exclusiva no es para comercializar, no es para ganar dinero, es precisamente porque nos encontramos que a veces nuestro tratamiento requiere una inversión de dinero muy potente. Entonces, lo que no puede hacer es que luego, si alguien detenta esos derechos, vete una determinada reproducción. Eso no quiere decir que no haya algunas limitaciones, ¿no?, específicas, que por ejemplo determinados usos lucrativos pues se reserva el 50% por los autores. Eso no te da para la vida. Esa gestión de derechos, juntamente con protección de datos, derecho de imagen, están en cada uno de los registros. ¿Qué hemos hecho? Lo típico que hace la Administración. Dice, la Administración dicta una serie de normas, la Administración responde tipo de Administración. Digo, yo me cubro las espaldas y pongo licencia Creative Commons. Todo lo que tenemos nosotros en línea, todo es descargable, pero es responsabilidad de cada uno cumplir con lo que dice la licencia Creative Commons. ¿Cuál es el problema de la licencia Creative Commons? Que yo me he quejado ya con el equipo, que la gente no entiende cómo funciona. Dice, pero es muy fácil porque tú tienes que darle un clic y vas directamente a la página y te vas a la página general donde te pone absolutamente todo. Lo que hay que hacer es traducir. Mira, esto puedes hacer lo que quieras, pero no puedes modificar el original y no puedes venderlo. O esto puedes hacer lo que quieras, pero no puedes venderlo, ¿no? O esto no puedes hacer nada, pero puedes utilizarlo. Pero la mayor parte de lo que tenemos nosotros, o sea, te diría que, no sé, por porcentaje, pero nosotros tenemos accesible más del 90% de los fondos. Lo cual no quiere decir que el 90% y pico de los fondos esté en digital. Pero lo que está en digital, con licencia Creative Commons, tú puedes saber qué puedes hacer o no. ¿Qué nos limita a nosotros? Hombre, tenemos muchos fondos, tenemos fondos personales, fondos familiares de fotografía, que en algunos ámbitos, si no tenemos la autorización de la familia, no los publicamos. Pero nosotros informamos, este es un deber, es decir, nosotros no acaparamos. Nosotros gestionamos.
Y entonces, a partir de ahí, también es cierto, hace 2 meses me encontré a alguien que nos quería dar algo que a nosotros nos interesaba muchísimo, pero a condición de que no lo digitalizáramos y publicáramos. Y yo, con una lágrima seca aquí, le dije, encantado de haberla conocido. Somos un servicio público. El dinero público es para que todo el mundo lo pueda utilizar. No sé si te he respondido, me he ido un poco, pero para centrar en el sentido de que si digo directamente se puede reutilizar todos sin poner condiciones, ¿no? El titular será, bueno, esto aquí es jauja. No, no es jauja. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí, vamos a comer y a las 4:30 retomamos la jornada, ¿de acuerdo? Muchas gracias.